Continúo, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra guía de teoría del conocimiento se compone de algunos elementos importantes, esta última guía, y de alguna manera ese punto clave es el conocimiento desde la perspectiva del conocimiento y la política. El conocimiento en sí tiene una dimensión intrínsecamente política. Las preguntas sobre cómo se construye, utiliza y difunde el conocimiento están vinculadas a cuestiones relacionadas con el poder y la política. Entonces, el objetivo de alguna manera de este tema de esta noche es ofrecerles algunos elementos que serán oportunidad de entablar debates con nuestros estudiantes. Sirven los ejemplos contemporáneos que dan importancia desde las noticias falsas, políticas y posverdad. Entonces, estas consideraciones previas nos ayudan a poder de alguna manera hacer ese nexo con el tema de esta noche. Bien, entonces no me queda más que presentarles al doctor Gamio en el tema de la ponencia de hoy, Ciencias Políticas y Posverdad y Verdad de la Política. Con ustedes, el doctor Gamio. Muchas gracias. Para mí es un privilegio y un honor estar nuevamente con ustedes en estas reuniones, y además me siento honrado en haber sido invitado para hablar de este tema tan importante. Lo primero que quiero decir es que yo no soy un politólogo, soy un filósofo, como, bueno, Manuel me ha presentado muy bien, pero soy un filósofo político, entonces estoy vinculado a estos temas, ¿no? He estado revisando también la guía del curso de teoría del conocimiento y me parece que es fenomenal. De hecho, hasta me dan ganas de dictar el curso alguna vez. Está muy, muy bien. Y la parte de conocimiento y política me parece sumamente esclarecedora. Voy a compartir pantalla para empezar ya con mi presentación. Verdad, posverdad y política, entonces, ¿no? Voy a empezar hablando de la acción política y de los espacios de la acción política, ¿no? Tomando como punto de partida una afirmación de una importante filósofa de lo político, Hannah Arendt, ¿no? Ella sostiene que los espacios públicos son escenarios de la aparición de lo humano, ¿no? Mientras que en otras actividades humanas como la labor y el trabajo, la relación fundamental es con la producción de cosas. La acción política es una actividad basada en la comunicación interhumana, ¿no? Y el espacio público es el espacio de esa interacción y de esa acción común, ¿no? Contamos con dos tipos de espacio público en el mundo actual, ¿no? En primer lugar, el sistema político. El sistema político está compuesto por el Estado y por los partidos políticos, ¿no? El Estado es el sistema de leyes e instituciones que organizan la sociedad, ¿no? Digamos, el Estado nos señala cómo se regula la vida social, ¿no? Y los espacios del ejercicio del poder constituido, ¿no? El Estado es el espacio para elegir y ser elegido, y también para la formación del gobierno y las formas de acción parlamentaria, ¿no? Digamos, el gobierno es una instancia que administra el poder político, ¿no? En su función ejecutiva, ¿no? Y un elemento importante que considerar aquí es que los gobiernos ejercen el poder político a nuestro nombre. Nosotros lo conformamos a partir del sufragio, y además ejercen ese poder temporalmente, ¿no? La alternancia en el poder es un elemento fundamental del sistema político, ¿no? El sistema político también está compuesto por los partidos políticos, ¿no? Que son organizaciones estructuradas a partir de propósitos, ¿no?
que tienen que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Formar un gobierno, ¿no? Para eso elegimos a un presidente y el presidente conforma su gabinete, y también generar opciones de acción legislativa, ¿no? O sea, lo que los partidos buscan es formar gobierno de modo tal que desarrollen un plan, o también, digamos, aportan cuadros al Congreso de la República, ¿no? La idea es que los partidos estructuren sus acciones desde un discurso ideológico, desde una visión de la sociedad, ¿no? Cuando, digamos, este elemento ideológico falta o es débil, algo mal está sucediendo, ¿no? De hecho, es un tópico en la reflexión de los cientistas políticos en el Perú decir que los partidos políticos son un exceso semántico. O sea, que no hay algo así como partidos políticos en toda regla, ¿no? Que lo que hay, por lo general, son organizaciones y alianzas electorales, ¿no? Que convocan a individualidades. Falta esta organización por cuadros y falta esta discusión ideológica. En realidad, la discusión, digamos, en general, intelectual en la política peruana brilla por su ausencia, ¿no? Estamos en un invierno intelectual en el Perú, más todavía en la política, y basta con escuchar a los parlamentarios debatir, ¿no? Y eso es, digamos, esa situación nos interpela, es responsabilidad nuestra y de vuestra generación también, ¿no? Entonces los partidos intervienen en los procesos de la democracia representativa, o sea, la democracia vinculada a la elección de los representantes, ¿no? O sea, la lógica aquí es la de la representación, ¿no? Los partidos son expresión de la opinión y de los intereses de un sector de la ciudadanía, ¿no? Pero contamos con otro tipo distinto de espacio público, que es la sociedad civil, ¿no? Es el conjunto de instituciones que median entre los individuos y el Estado, ¿no? Y que constituyen escenarios para el debate sobre asuntos de interés común y también para la formación del juicio ciudadano. O sea, el ciudadano forma su manera de pensar en torno a la política, en torno al destino de la sociedad, etc., ¿no? La acción y el debate desarrollados desde la sociedad civil, ¿no?, se proponen influir en el curso de la política estatal. La idea es que lo que discutamos en la sociedad civil tiene que tener impacto en el sistema político, ¿no? O sea, podemos incluir temas en agenda de discusión, podemos proponer incluso leyes y también podemos vigilar el ejercicio de la función pública de parte de nuestros representantes, ¿no? Las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las ONGs, las comunidades religiosas que sean democráticas, todas estas instituciones forman parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, la lógica de la sociedad civil es la lógica de la participación directa de los ciudadanos. Sin el ejercicio de una ciudadanía activa, sin ciudadanos que intervengan en el público, incluyan temas en la agenda política, vigilen la conducta de los representantes, planteen normas, planteen ideas, sin esa participación activa, ¿no?, el sistema democrático se corrompe y prosperan las alternativas autoritarias, ¿no?, que tanta influencia tienen en el país, ¿no? En el Perú han habido más regímenes autoritarios, más golpes de Estado que gobiernos civiles democráticos, ¿no? Y han habido también gobiernos cívico-militares que han sido pues autoritarios, como la dictadura de Fujimori, ¿no?
Y claro, la concentración del poder genera diferentes formas de injusticia y de violencia, ¿no? En ese sentido, los ciudadanos tenemos que estar alertas, porque en una democracia el poder se distribuye, no se concentra, ¿no? Y en ese sentido, en una democracia genuina no existen instituciones tutelares, ¿no? Ninguna institución tutela a los ciudadanos en una democracia, ¿no? Lo digo porque por mucho tiempo en el Perú se decía que la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas eran instituciones tutelares que guiaban a la ciudadanía. En una democracia, lo que impera es el autogobierno ciudadano. Los ciudadanos se autogobiernan a partir de su acción directa y a partir de la elección de sus representantes, ¿no? Sin una opinión pública alerta e informada, la política se convierte en un asunto de políticos de oficio, ¿no? O sea, los políticos profesionales, ¿no? Y ellos no siempre persiguen la justicia y el bien común, como podemos constatar, ¿no? Participar en el debate público no constituye solamente un derecho, sino también es una responsabilidad, un deber, ¿no? Un deber que asumimos con la sociedad en su conjunto. Un deber que asumimos con aquellos ciudadanos que hoy no están, pero estuvieron, nuestros ancestros. Y también con los que no están ahora, pero estarán en el futuro. O sea, las personas que nos sucedan en la sociedad. Y tenemos un compromiso con ambos, ¿no? ¿Cómo entender la verdad? ¿No? Estuve por varios días preguntándome cómo mostrar, digamos, el concepto de verdad, digamos, a ustedes, de manera que pueda ser claramente, que pueda verse claramente conectado con el tema político. Y elegí este concepto de verdad que además me parece que es, en términos filosóficos, el más elaborado, ¿no? La verdad como aletheia. Aletheia es una palabra griega, ¿no? ¿Cómo se entiende la aletheia? La palabra aletheia puede traducirse como proceso de descubrimiento, ¿de acuerdo? Viene de la partícula a, que significa no, es una negación en griego, y lethe, como se ve en la diapositiva, significa ocultamiento, encubrimiento, pero también es olvido. Significa literalmente desocultar, descubrir, quitarle a algo el velo que lo cubre, ¿no? Sacar algo a la luz, de manera que ante la luz se vea lo que es característico, distintivo de ese algo. Mostrar algo tal cual es, sin encubrimientos, sin ocultamiento y sin olvido, ¿no? En ese sentido, la aletheia está asociada a la investigación, pero también a la rememoración. Y en la política, hacer memoria es una tarea muy importante para no repetir los errores que se han cometido en el pasado, para no cometer las injusticias que se han cometido en el pasado. En ese sentido, lo digo solamente de manera muy rápida, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sigue siendo un documento muy importante como expresión del trabajo de la memoria en temas de derechos humanos. Entonces, el concepto de verdad como aletheia tiene una dimensión ontológica, o sea, tiene que ver con la realidad, con lo que la realidad es, y también epistémica, o sea, tiene que ver con el conocimiento. Alude al acto de arrancar esa realidad del encubrimiento y del olvido. Y tiene una dimensión ética, como se podrán dar cuenta, ¿no? Porque es descubrir algo que a veces conviene a ciertos grupos mantener oculto o mantener olvidado, ¿no? Promover la amnesia es también una actitud de políticos corruptos o políticos inescrupulosos, ¿no? Descubrir y recordar, hacer memoria, ¿no? En torno al sentido de las relaciones humanas, ¿no?
tanto Hesiodo como en las tragedias griegas, esta idea de recordar la medida humana correcta es fundamental, ¿no? Solamente podemos comprender el sentido de nuestras prácticas si recordamos, si nos remitimos a los orígenes, a los tiempos en que los seres humanos establecían relaciones de moderación y justicia entre sí. Esa es una idea griega, ¿no? ¿No? Recordar lo que es justo, ¿no? En el mundo griego, el poeta hacía memoria para recordarles a los seres humanos la medida correcta, ¿no? En cada uno de los asuntos de la vida. Y esto es la justicia. Y también la prudencia, la lucidez, ¿no? En el pórtico del templo de Apolo en Delfos habían dos inscripciones. Una dice, conócete a ti mismo, ¿no? Que luego Sócrates utilizó como el emblema de su filosofía. Y la otra inscripción dice, no demasiado, o sea, evita los excesos. Ambas inscripciones nos recuerdan la búsqueda griega de la medida humana. Recuerda que eres un ser humano y no un dios. Y la moderación y la justicia deben acompañarte en tu discernimiento y en tus decisiones, en lo público y en lo privado. ¿No? Entonces el esfuerzo por la verdad implica mostrar las cosas tal cual son, más allá de los intereses de los individuos y de los intereses del grupo, ¿no? Alude a lo que se llama en griego la metanoia. La metanoia es la transformación de nuestro modo de pensar y de sentir. Un cambio actitudinal e intelectual que compromete decisivamente nuestra vida intelectual, nuestra vida ética y nuestra vida política. Conocer la verdad propicia la metanoia, el cambio en el modo de pensar y de sentir, ¿no? Otro elemento asociado a este proceso de verdad es la parresía. La parresía es una importante y extraña virtud. También la palabra es griega, pero esta vez viene de la cultura judeo-cristiana, ¿no? Es la disposición valerosa a hablar con veracidad y sentido de justicia, aún en situaciones de radical adversidad, incluso en la hostilidad de quienes detentan el poder. Piensen ustedes en Sócrates defendiéndose ante un tribunal que injustamente lo acusa y busca condenarlo. Piensen también en Tomás Moro, ¿no? También procesado por un tribunal injusto, ¿no? O piensen, si quieren ejemplos de tipo religioso, que también hay, Juan el Bautista ante Herodes, o Jesús ante Pilato, ¿no? Tienen todo en su contra, pero hablan con verdad y hablan con justicia. La parresía es una virtud extraña, pero que es también una exigencia para el ciudadano, ¿no? Lamentablemente hoy vivimos en el tiempo de la posverdad, ¿no? Es una palabra rara también, ¿no? Estuve leyendo que en el año 2016, me parece, se convirtió en la palabra más popular del diccionario en inglés, ¿no? Y esto alude a un fenómeno bastante reciente, aunque podemos encontrar también algunos antecedentes en la historia, ¿no? Alude a mentir impunemente, modificar, digamos, la información veraz para satisfacer intereses de poder e influir en la opinión pública, ¿no? O sea, se falsifica la verdad para manipular a los ciudadanos. O sea, no es novedad que los políticos incumplan sus promesas. No es novedad que mientan incluso. Pero lo que es novedad es que mientan de una manera flagrante, de modo tal que podemos con cierta facilidad detectar las mentiras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Donald Trump, ¿no? Que es un maestro de la
posverdad, es una suerte, es el Jackie Chan de la posverdad, digamos, ¿no? Tiene el oscuro mérito de ser el personaje más asociado de la posverdad, ¿no? En su primera campaña electoral, Donald Trump sostenía que Barack Obama y Hillary Clinton habían sido participantes directos en la formación de Al Qaeda, lo cual es obviamente falso. Incluso periodistas conservadores que eran contrarios a la política de los demócratas le decían en entrevistas a Trump, pero eso no es cierto, eso no se sostiene. Y Donald Trump repetía después, bueno, pero de igual forma yo pienso que Barack Obama y Hillary Clinton están comprometidos con la formación de Al Qaeda. Y esto, y cómo uno puede, pues, digamos que es lo nuevo aquí, ¿no? Lo nuevo es que da prioridad a las apariencias, ¿no? Y a las percepciones de la gente más allá de los hechos. Hoy en día hay una cultura de las apariencias, ¿no? La vez pasada leí una frase de Isaac Asimov, ¿no? Un famoso literato, ya fallecido hace unos años, historiador también, que decía, ¿no? Cuando distorsionamos la democracia, promovemos que la opinión de muchos valgan más que el conocimiento de unos pocos, ¿no? Y claro, además, la situación se agrava cuando la opinión está distorsionada deliberadamente, ¿no? Por la publicidad, por el marketing político, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también se intentó hacer pasar como una verdad un dato completamente falso sobre Barack Obama, ¿no? Que era musulmán realmente, ¿no? Y que en ese sentido no deslindaría con el fundamentalismo islámico, lo cual es absurdo, porque además hay muchísimos musulmanes, creyentes musulmanes, que no tienen nada que ver con el terrorismo de Al Qaeda o del Daesh, ¿no? O sea, de hecho hay muchos musulmanes que son personas sensatas, que son razonables, que están dispuestos a escuchar el punto de vista de otras personas, ¿no? El Brexit también, ¿no? O sea, se inventó una serie de cosas, ¿no? Sobre que la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea la iba a perjudicar. El resultado es que está en proceso de salida de la Comunidad Europea y ya muchos ciudadanos británicos se han dado cuenta que era más bien ventajoso permanecer en Europa, ¿no? En la Unión Europea, pero ya es tarde, ¿no? Y claro, en la pandemia también, digamos, estamos inundados de fake news, ¿no? Y de formas de posverdad, ¿no? Desde que el dióxido de cloro va a salvarnos la vida, hasta que si se implementa una vacuna nos van a instalar un chip de modo tal que van a controlar nuestra conducta, ¿no? ¿Qué factores favorecen el imperio de la posverdad hoy en día? ¿No? Por un lado, la mercantilización de los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación se han convertido en empresas privadas que buscan lucrar y se han dado cuenta que el sensacionalismo vende, ¿no? Con el consiguiente debilitamiento del periodismo de investigación. Vean ustedes en el Perú, ¿cuántos periodistas realmente se informan y hacen periodismo político informado? ¿Saben? Los dedos de una sola mano son muchos. Yo podría, bueno, me permito mencionar, ¿no? Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, Gustavo Gorriti y César Hildebrand. ¿Ven? 4, ¿no? Periodistas informados. Uno puede discrepar con la opinión que tengan ellos, pero lo que sí podemos, digamos, reconocer es que, digamos, investigan antes de pronunciarse sobre algo, ¿no?
de modo tal que vale la pena debatir con ellos, ¿no? Otro elemento es el auge de las redes sociales, ¿no? Hoy en día hay movilización política fuerte, campaña política fuerte en las redes. Y muchas veces, pues, esto trae como consecuencia la distorsión de información veraz, ¿no? Por ejemplo, un grupo político que postuló para el Parlamento este año decía que el presidente Vizcarra estaba vinculado a la extrema izquierda, ¿no? Y ponía un mismo video a Vizcarra, a Marisa Aglave, que es una excongresista de izquierda democrática, pero también a cabecillas del terrorismo de los terribles años del conflicto armado interno, ¿no? Guzmán, Morote, ¿no? Y criminales, terroristas criminales, ¿no? Al lado de políticos, ¿no? Buscaban, pues, que estas imágenes, siendo falsas, sin embargo, tuvieran impacto, ¿no? Esto también ha tenido como resultado la emergencia de una figura política nueva que es el troll, ¿no? O sea, el asalariado de un determinado grupo político, generalmente extremista, que se dedica a insultar a quien piense distinto o a difamar a políticos en actividad, ¿no? Y otro elemento también, quizás no puedo detenerme aquí, pero me parece que es importante, es el fenómeno de la cancelación, ¿no? Hoy en día se ha debilitado considerablemente el debate político en la medida en que si aparecen personajes que tienen un juicio distinto al de una mayoría de personas, lo que hacen las personas que tienen fuerza es cancelarlo, ¿no? O sea, en lugar de debatir con estas personas, porque muchas veces se trata de personas que tienen juicios incorrectos o falaces, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, J.K. Rowling, la famosa escritora de los libros de Harry Potter, que es una buena escritora de literatura infantil, ha tenido algunas opiniones un poco fuertes sobre la comunidad LGTBIQ, ¿no? Pero en lugar de debatir con ella y usar argumentos que la refuten, un grupo de gente ha decidido cancelarla. O sea, promover que sea retirada de sus películas, que su nombre ya no sea asociado con su propia creación literaria, etc. Yo estoy en contra de lo que dice Rowling sobre el tema de la comunidad LGTBI. Creo que ella está equivocada, pero me parece que la forma democrática y además racional de actuar frente a ello es debatiendo con ella, refutando sus ideas, haciéndole ver que está equivocada, no cancelándola. Porque la cancelación es también violencia y al final instala un credo dogmático. Claro, un credo dogmático progresista. Pone que en democracia no debemos tener credos dogmáticos, tenemos que estar dispuestos a discutir las ideas y generar consensos a partir de ideas que estén asentadas en razones, ¿no? Otro elemento que favorece el tema de la posverdad es el eclipse de lo público, ¿no? Que la gente se retira de la esfera pública, del espacio público, y no interviene en la discusión. Y prefiere la cancelación. Y prefiere el lobby. O prefiere, digamos, conducirse como un troll, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con este eclipse de lo público, con este eclipse de la ciudadanía, la expresión es de John Dewey, el eclipse de lo público, es pensar que la política solamente es un asunto de líderes y no un asunto de ciudadanos políticamente activos, que puedan actuar desde la sociedad civil para debatir, para cuestionar los juicios que los representantes o que otros ciudadanos esgriman en el espacio público. Y claro,
esa idea de que la política es un asunto de liderazgo y no tanto de ciudadanía activa, ojo, la he visto también en algunas preguntas de la guía, implícitamente, o sea, es una guía extraordinaria, pero por ahí yo puliría algunas preguntas en esa dirección. O sea, ponen demasiado énfasis en el liderazgo y no tanto en la ciudadanía. Este énfasis en los liderazgos robustece aventuras autoritarias, ¿no? Fíjense lo que está pasando ahora, ¿no? Keiko Fujimori siempre llega a la segunda vuelta y su posición es de origen autoritario. Y ahora otros candidatos potenciales como Antauro Humala y como Urresti también promueven como caudillismos, ¿no? Y esa es una historia de la política latinoamericana y peruana que habría que cerrar, ¿no? Para inaugurar realmente un tiempo democrático, ¿no? Y este invierno intelectual en la política, cada vez estamos menos interesados por las ideas y más por los eslogans, por la explotación del carisma y por, digamos, las fake news, ¿no? Hay un debilitamiento progresivo de la figura del intelectual político, ¿no? O sea, del intelectual público, perdón, del intelectual que se dedica a la literatura, a la filosofía, a las ciencias sociales, o incluso a la lingüística, como Noam Chomsky, ¿no? Y que le interesa intervenir en el debate político, porque tiene buenos argumentos que presentar a la ciudadanía para promover políticas democráticas, ¿no? O sea, como decía al inicio de mi intervención, vivimos en un invierno intelectual en la política, en la opinión pública. Tratar con las ideas se nos hace complicado o, peor todavía, hay como una suerte de desprestigio de las ideas o de menosprecio de las ideas. Y esto es muy peligroso, porque allí donde no está la razón, está la manipulación y la violencia. Tenemos que apostar por la razón, por una razón amplia, flexible, vinculada a las emociones, pero por la razón. Necesitamos robustecer las ideas, el gusto por las ideas, el gusto por la lectura, el poder de las ideas es muy importante. Y muchachos, ustedes tienen un reto, porque el poder de las ideas no se plantea, digamos, cuando somos adultos, se plantea desde ahora, desde la edad que ustedes tienen. El gusto por leer, por estar informado, es importantísimo. Porque si no, les van a vender cebo de culebra, los van a engañar, los van a manipular, o los van a menospreciar, los van a tratar como simplemente una muchedumbre completamente dúctil, manipulable. Y no, ustedes son ciudadanos. Por eso tenemos un compromiso con la vida del intelecto, con la mente, con el argumento, ¿no? Por eso quería plantear, ya para finalizar, algunas salidas posibles que entrañan profundas responsabilidades para nosotros en general y para su generación en particular. Para la mía también, espero. Yo espero que mi generación no haya dado ya todo lo que tenía que dar. Pero también tengo esperanza en las generaciones futuras. En mi generación y en las generaciones futuras. En primer lugar, fortalecer la ciudadanía. Y en ese sentido, darle un espacio a la sociedad civil como escenario de acción ciudadana directa. Repito, universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, comunidades religiosas, escuelas. Son instituciones de la sociedad civil. Podemos discutir sobre asuntos públicos y pronunciarnos sobre ellos. Hacer sentir nuestra voz como una voz informada, sostenida en argumentos y en evidencias.
al mismo tiempo un compromiso por renovar y revalorar la política. Los políticos que están ahora en acción son los mismos políticos que cuando yo tenía la edad de ustedes, que cuando yo era un adolescente, estaban en la política activa, ¿no? Los mismos, ¿no? Podría dar algunos nombres, pero, en fin, no quiero hablar mal de nadie, pero ustedes los conocen. Necesitamos renovar la política. Construir una esfera pública o un espacio público informado. Y esto significa leer el periódico, leer internet, pero sobre todo, muchachos, leer libros. Todavía hoy, el conocimiento más genuino, más sólido, que ha pasado por mayores filtros de calidad, es el del libro, el de la investigación, el del artículo reconocido públicamente como un artículo académico, ¿no? Y cultivar los hábitos de la mente. La expresión es de Alexis de Tocqueville, ¿no? O sea, la vida intelectual, el pensamiento, el espíritu crítico, el intercambio de ideas son prácticas, ¿no? Son hábitos que tenemos que incorporar en nuestra vida para convertirnos realmente en sujetos autónomos, en ciudadanos libres, educarnos en el argumento y la evidencia. Yo tengo un hijo de 13 años, pero desde que era chiquito, yo le decía, siempre que alguien te diga algo, tienes que pedirle que te dé una razón. Porque sí, no es un motivo admisible, ni siquiera si te lo digo yo. Y alguna vez me ha dicho, papá, porque sí no vale, dame una razón. O sea, es muy importante educarnos en los hábitos de la mente, ¿no? Y esto supone también entender de una manera distinta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo tengo que confesarles, muchachos, que yo estoy harto de digamos, un discurso de los pedagogos muy difundido hoy en día, en donde se dice que nosotros los profesores somos facilitadores. Yo no creo en que debamos ser facilitadores. Yo no me considero a mí mismo facilitador. ¿Por qué? Porque a los muchachos, a los estudiantes, no les tenemos que facilitar nada, el proceso de aprendizaje y enseñanza. Al contrario, lo que tenemos que hacer es poner a los estudiantes en situaciones de una calculada, moderada adversidad. Leer un texto difícil y a ver cómo les va. Ponerse a prueba con eso. La vida intelectual y la vida ciudadana son una aventura y uno requiere experimentar la adversidad, plantearse conflictos. En ese sentido, yo no creo en que el profesor debe ser un facilitador, en absoluto, en absoluto. Últimamente los profesores nos hemos estado dedicando a llenar formatos, a revisar una y otra vez sílabos, y lo que necesitamos es estar en contacto directo con los estudiantes, discutir, dialogar, convertir el aula en un espacio democrático, un espacio en donde la única autoridad es la del argumento y la evidencia. La última palabra no la tiene el profesor, la tiene el mejor argumento. Y encontrar el mejor argumento no requiere de facilitadores. Los profesores somos acompañantes, compañeros en este proceso de aprendizaje. Pero no, nuestra labor no es facilitar. Necesitamos que la escuela y que la universidad se conviertan en foros de argumentación. Muy bien, muchachos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Has desmembrado de la mejor manera todo lo que significa nuestro compromiso con el conocimiento y la política desde distintos ángulos, desde la verdad como aletheia y como desde el compromiso ciudadano, desde la posverdad, de trabajar mucho en cómo sensibilizarnos a esta manera de alterar la verdad hoy en día en el mundo contemporáneo y en la cotidianidad, cómo estar nosotros desde teoría del conocimiento alertas a la ejemplificación de lo que vamos descubriendo en los espacios donde nos vamos moviendo, lo cual generará un fino sentido crítico con todos los elementos de análisis que nos has brindado. Muchas gracias por este espacio. Quisiera pasar a leerte algunas de las preguntas que han planteado nuestros participantes, si me permites. Claro. Entonces, te planteo la pregunta. La pregunta dice, en la República, Platón argumenta que pese a que la verdad deba ser valorada sobre todas las cosas, la mentira puede ser útil en la política para preservar el control y la justicia del Estado en manos de los gobernantes. ¿Debe ser así? ¿Todo ejercicio del poder está condenado a mentir? ¿Prefieren que yo conteste cada pregunta o vamos a leer varias y te voy a seleccionar algunas. Esta es una de ellas. Adelante, entonces. Ya. Bueno, que la mentira en la política puede ser útil. Bueno, es cierto que puede ser útil, puede ser un instrumento eficaz, ¿no? Pero que sea un instrumento eficaz no significa que sea éticamente admisible, ¿no? También un puñal puede ser eficaz para quitar la vida a alguien, ¿no? La eficacia es un valor secundario en la vida, ¿no? Los valores supremos, entre los valores supremos, entre los propios valores supremos que Platón consignaba, no está la eficacia, ni la utilidad, ¿no? La verdad, el bien, la belleza, ¿no? Que eran los tres grandes trascendentales de los medievales y que Platón sostenía que estaban juntos en la idea del bien, en la forma del bien, ¿no? Entonces, la mentira en la política puede ser eficaz para preservar el poder, pero los ciudadanos tenemos derecho a la verdad. La verdad es un derecho, pero es un derecho que muy a menudo tenemos que exigir actuando políticamente. O sea, no es un derecho que vayan a honrar, que los políticos vayan a honrar sin ningún tipo de presión. Necesitamos presionar a los políticos actuando desde la sociedad civil para que revelen la verdad de lo que acontece, ¿no? Pero quiero decir una cosa más. En determinadas circunstancias, como por ejemplo, durante el conflicto armado interno, ¿no? Entre el 80 y el 2000, la época de la violencia, la verdad no solamente es un derecho, sino que es un deber. Es un deber conocer la verdad para, digamos, defender los derechos de las personas vulnerables, las personas que son víctimas de injusticia, de violencia, ¿no? Entonces, mi respuesta para sintetizarla es la mentira en la política puede ser útil. Sí, pero puede ser eficaz, pero la eficacia puede ser un valor claramente inmoral, ¿no? También hay asesinos eficaces, hay ladrones eficaces, hay corruptores eficaces, ¿no? La eficacia tiene que estar subordinado
a otros valores superiores: el bien, la verdad, la justicia, la prudencia, etc. ¿No? Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Es mala educación una condición para que crezca la posverdad y la corrupción en la política? Sí. O sea, cuanto menos educados sean los ciudadanos, ellos pueden ser víctimas más fáciles de la manipulación, ¿no? De la manipulación y del engaño, ¿no? Fíjense con Donald Trump, ¿no? Es cierto que en Estados Unidos están muchas de las mejores universidades del mundo, pero digamos que muchísima gente en los Estados Unidos no cree que sea prioritario tener una educación esmerada, ¿no? Le interesan más otras cosas, ¿no? El trabajo duro, etcétera, que también está bien, pero digamos que una buena educación es un tesoro, ¿no? Entonces, cuanto menos informada está la ciudadanía, cuanto menos habituada esté al uso de argumentos, cuanto menos habituada está a pedirles cuentas a sus autoridades, mucho más fácilmente será manipulable, ¿no? Fíjense el caso del Perú, ¿no? Las cosas que pueden pasar en el Perú, las cosas que se pueden decir impunemente en el Perú. Un congresista decía la vez pasada que por avionetas estaban lanzando el virus del COVID-19, ¿no? Otro dijo que gracias a la moción de vacancia, al planteamiento de la moción de vacancia del presidente, el COVID-19 estaba bajando. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo dijo, ¿se dan cuenta? O sea, el hábito de decir barbaridades en la clase política es enorme, aquí y en otros lugares, ¿no? Necesitamos una ciudadanía informada, entre otras cosas, para que esté prevenida contra los fake news y la posverdad, pero también para que pueda votar mejor, para que podamos votar mejor, porque si esos políticos están allí, es porque hemos votado por ellos, ¿no? Muy bien. A ver, te planteo las últimas preguntas para poder cerrar tu presentación de esta noche. ¿Cómo evitar la manipulación desde el poder? ¿Es suficiente la división de poderes? Y la última pregunta, ¿la humanidad se está volviendo más sensible moralmente? Si es así, entonces ¿sería un problema o una virtud? Buenas preguntas. La primera es, no basta la división de poderes para mejorar la política. Es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, incluso si tenemos un sistema político bueno, que no lo tenemos, o sea, si el Estado funcionara bien y si los partidos políticos funcionaran bien, no sería suficiente. Necesitamos una ciudadanía alerta y activa. Los ciudadanos no somos espectadores, somos actores de la política, ¿no? Y la segunda pregunta es interesante por el tema de la sensibilidad, ¿no? Desde cierto punto de vista, la sensibilidad moral es importantísima, ¿no? Poder sentir empatía, poder ponerse en el lugar del otro, del que sufre injustamente. Yo no creo que seamos hoy más sensibles que antes, ni que antes fuésemos más sensibles que ahora. Hay de todo en la población mundial. No podemos hacer juicios de tipo A, ¿no? Los juicios de tipo A son, y de tipo E, ¿no? Los de tipo A es, todos los X son Y, o ningún X es Y. Los juicios así tan categóricos no son muy útiles en términos ni de la política ni en términos sociológicos.
Pero hay un elemento interesante adicional de la pregunta, ¿no? Hoy en día nos hemos vuelto más sensibles en el sentido de que nos ofendemos muy fácilmente con ciertas expresiones, ¿no? Y lo que llamé la cultura de la cancelación tiene que ver con que las personas nos sentimos ofendidas y decimos, yo me he sentido ofendido por esto, hay que cancelar a esta persona que ha hecho esto otro. Mientras que lo que las personas digan no sean agravios, porque los agravios sí requieren de una sanción. O sea, nosotros no podemos sancionar a alguien por pensar de cierta forma. Si alguien piensa de manera equivocada, lo que tenemos que hacer es debatir con esa persona para mostrar el error. De repente no para que ella cambie, de repente no cambia. Pero el auditorio sí puede llegar a conclusiones interesantes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene una opinión incorrecta y lo cancelamos? Primero, construimos un sentido común dogmático que hace daño. Porque el dogmatismo es malo hasta cuando uno tiene convicciones correctas, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a escuchar el argumento del otro y refutarlo, si es que hay que refutarlo, o aprender de él, si es un buen argumento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto de la cancelación, ¿no? Porque a veces decir la verdad puede incomodar también. La parresía de la que hablé tiene que ver con esto, hablar con verdad, que puede incomodar. Sócrates incomodó al tribunal que lo juzgó, al punto que lo condenaron, ¿no? Pero a veces la verdad tiene que incomodar, ¿no? Y el mejor argumento es aquel que tiene que primar. ¿No? Muy bien. Bien, entonces creo que hemos concluido con esta extraordinaria presentación y esta reflexión que nos aporta muchísimo a todo lo que va a significar el trabajo de teoría del conocimiento en los espacios de los Zooms o de los Meet internos de las aulas en las que estamos ahora trabajando. Reiteramos nuestras gracias a nombre de ASIP y a nombre de el espacio de cada colegio del Bachillerato Internacional, así como también agradecer de manera muy especial a Catherine, que ahora tiene las palabras del cierre. Muchas gracias, profesor Manuel. Muchas gracias al ponente Gonzalo Gamio por tan valiosa información que nos ha compartido en su ponencia. Quiero dar pase e invitación a Julia Alarcón, que es nuestra jefa de la Oficina de Relaciones con Centros Educativos Escolares. Julia, buenas noches. Gracias, Katy. Muy buenas noches, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. En nombre de la Universidad Católica, quiero agradecer a la Asociación de Colegios IB del Perú por la invitación para participar en la edición 2020 del Think We Talk virtual. Esperamos también seguir colaborando con ustedes el próximo año en estos espacios que están orientados a fortalecer la formación del pensamiento crítico y la reflexión. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias.